que lo de Dios se haga realidad, yo tengo que jugarme. Y a través de lo que yo declare, Dios se va a hacer realidad. No porque Dios no lo haga realidad, Dios es realidad. Dios es realidad. Pero Él se manifiesta en aquellos que se animan a creer. Porque Dios te muestra la realidad. Cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a las cárceles, o cuando vamos a distintos lugares, vemos cosas que pareciera que es imposible, porque la gente, aún lo que ve, declara que no se puede, declara que no es imposible, declara que no será, que no podrá, que es imposible que alguien pueda cambiar. Lamentablemente, muchas veces se oye lo que están en las filas del Señor decir estas palabras. ¿Y esto es por qué, hermanos queridos? Porque en vez de cautivar una relación con Dios, cautivamos religión. Y cuando hay religión, hermanos, hay duda, hay, hermanos queridos, apariencia. El religioso viene a ser como ese símbolo que retiene. ¡Qué hueco! Bendito sea el nombre del Señor. Pero acá vemos, hermanos, que Dios quería mostrar la gloria y su gloria en medio de un imposible. En medio de un imposible. Porque para los ojos humanos es imposible de que Dios haga y levante de esos huesos un gran ejército. Así también nosotros muchas veces vemos al amigo, o sobre todo al hermano, la hermana, el ser querido, el padre, el abuelo, el tío, el sobrino, que se está decayendo, y aún muchas veces lo declaran muerto, socialmente, muerto clíricamente. ¿Cómo para qué seguir insistiendo si no puede cambiar, no va a cambiar? A veces usamos la palabra de maldición y aún lo atamos. Pero es lo que el hombre dice. Pero acá no era cualquier hombre, este era un hombre de Dios. Y la pregunta es en esta noche, ¿tú qué eres? ¿Una mujer, un hombre, o una mujer de Dios o un hombre de Dios? ¿Me entiendes? Porque la mujer de Dios no piensa ni analiza lo que Dios dice. La mujer y el hombre de Dios, decí conmigo, obedece. Y sobre todo le cree. Amén. Entonces vemos, hermanos queridos, que se hacía el Señor para con nosotros. Siempre, y nos dice la historia, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó, primeramente lo cruza en el Mar Rojo y después lo lleva por el desierto hacia la tierra prometida, en todo momento fue probado su pueblo. Dios constantemente nos habla que Él nos prueba. Y es necesario ser probado. ¿Sabe por qué? Porque es necesario sacar a luz lo que uno es. Y cuando Dios prueba algo, no lo prueba en cualquier cosa, sino que lo prueba en el fuego. Bendito sea su nombre. Y esta era una decisión de fuego. Porque Él pudiese haber dudado, como te digo, Él pudiese haberse dicho, bueno, espera que me preparo primero. Espera que primeramente me haga un par de test y un par de estudios bíblicos, ¿sí? Y después te digo, espera que llegue a las 3 horas de oración, y después te digo, ¿sí o no? Déjame que me levante muy tempranito, para orar, y después te digo. No es esto. Dios quiere hombres que no se inmute en lo que Dios pueda decir. Por eso que somos locos de Cristo. Por eso de que para Dios nada, pero nada es imposible, dice la palabra de Dios. Por eso que Jeremías en un momento dado, aún estando en la cárcel, Dios le declaró, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Pero cuando leemos el libro de Jeremías 32:27, también en un momento crucial, dice de que Dios se le acerca y le habla a Jeremías. En el libro de Jeremías 32:26-27 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, yo soy Jehová Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí?
Aleluya. No está diciendo para ti, porque siempre para nosotros es imposible. Siempre para nosotros, hermanos, nos falta un peso para llegar a Dios. No sé si usted me comprende. Y como no queremos reconocer, nos excusamos y nos llenamos de argumentos que simplemente te llevan a no acercarte, sino a alejarte de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos queridos, somos una iglesia y un pueblo de Dios, el pueblo de Dios, que fuimos llamados a hacer cosas tremendas en Él, ¿o no? Dice la Biblia que haremos proeza en Él. Haremos, dice, proeza. Usted tóquese en Él. Aleluya. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos y de historia y de enseñanzas que nos hace ver que para Dios nada, pero nada es imposible. Era imposible que un gran muro, llamado el muro de Jericó, alguien lo pudiese tirar o demoler. Hoy se necesita mucha dinamita para voltear un gran muro, o una tremenda bola de acero con una máquina que golpee ese muro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en la época, hermanos queridos, de Josué no había eso. Pero dice que este hombre tenía un arma que era más fuerte y más poderosa que la dinamita en sí. Era la fe en Dios. Cuando tenemos fe en Dios, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay imposible que Dios no lo pueda sanar, libertar y cambiar. Entonces, hermanos queridos, Dios simplemente le dijo a este hombre: prepara un ejército y ponlo en orden. Decí conmigo: Dios es orden. En orden. Y dice la Biblia, hermanos queridos, que este hombre, llamado Josué, ¿sí?, le creyó a Dios, no contendió con Dios, sino que le obedeció. Dios le dijo: da 7 vueltas. Y allá arriba se le burlaba, se le decía. Él no miró la burla. Él no miró el que dirán o el que o que hará que yo me pueda sentir mal. No, porque Josué tenía un solo objetivo: agradar a aquel que lo llamó. Ese es el punto. ¿A quién estás agradando tú? ¿A quién yo estoy agradando, hermanos queridos? Pero aquel que agrada a Dios, hermanos queridos, todas las cosas ayudan para bien, dice su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, acá vemos que Ezequiel, en medio de una realidad, era un valle de huesos secos. Sí, era verdad. Y uno diría: pero muy secos. Pero ¿estás seguro vos, Ezequiel? Porque en ese momento nadie estaba viendo a Dios, ni aún Ezequiel lo vio a Dios. ¿Usted está viendo a Dios ahora? Yo lo veo a través de la fe. Físicamente estaría, hermanos queridos, diciendo: Él está, y seguramente me hiciese un chaleco de fuerza. Pero yo no ando por vista, yo a Dios lo veo por fe. Amén, porque dice la Biblia que por la fe llamamos las cosas que no son como que si fuera o no. Entonces, hermanos y hermanas, acá era una realidad. Y más allá de las circunstancias y de los problemas, ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor, contemplando y mirando el corazón de este hombre. Y de la abundancia del corazón, abra la boca. Dígame, ¿quién estaba en el corazón de Ezequiel? El Señor. Cuando está el Señor en nuestro corazón, nuestra boca habla victoria, nuestra boca habla que Dios todo lo puede, todo lo hace realidad. Amén, hermano. Pero cuando yo dudo, cuando yo retrocedo, cuando yo empiezo a cuestionar y cuántas cosas, yo tengo que hacerme la pregunta: ¿quién está en mi corazón? Amén. Entonces dice que Dios lo llevó a Ezequiel y le mostró. Y ahí Ezequiel estaba atento a la voz de Dios. Y Dios lo primero que le dice:
Vivir en estos